escogido por Él. Y Dios me ha regalado un título, una palabra que me ha permitido ponerle esta enseñanza, y se llama ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de persona soy? Usted puede preguntarse, ¿qué tipo de persona soy? Porque a veces nosotros nos creemos que tenemos un calificativo, ¿cierto? Pero ¿cómo me está mirando aquella persona que está al lado mío? ¿Cómo me está calificando aquella persona que convive conmigo todos los días? O aquella persona que saludo, ¿cómo me está mirando? ¿Cómo me está observando? ¿Y qué referencia tiene de mí? Entonces, y en esta noche el Señor me dice, ¿qué tipo de persona eres? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Y allí está el título de esta enseñanza. Y entonces vamos a leer una cita bíblica que está en Hechos, capítulo 10, para que vamos entrando ya, vamos al tema, porque el tiempo es oro, no se detiene. Y le pido su atención acá, que esté muy atento, porque Dios quiere aconsejarle de una manera muy especial en esta noche, y es muy concreto. Entonces, en Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 6, vamos a estar leyendo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Nos dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y bueno, la escritura empieza por el territorio que se llama Cesarea, que Cornelio vivía en Cesarea. Y quiero hablarle un poco de ese territorio. ¿Sí? Se dice los estudios, dice que Cesarea fue una ciudad portuaria. No sé si alguien distingue Buenaventura para que nos asociemos. Buenaventura es una zona de un puerto, ¿sí? Si alguien ha ido puede relacionarse allí, o por las noticias del puerto de Buenaventura. Cesarea era muy similar, ¿sí? Era una zona portuaria, pero entonces era una ciudad que había sido construida por Herodes el Grande. Es una localidad, ¿sí?, israelí. ¿A qué voy? ¿Por qué quiero llevarlo al contexto? Porque Cesarea, como era una zona portuaria, en los puertos llegan muchas familias a buscar oportunidades, ¿sí? Llegan muchas etnias, llegan muchas personas de diferentes lados para empezar nuevos rumbos o ser el camino para ir a otros lugares, otras ciudades, ¿sí? O de pronto ir a otros países, ¿sí? Toman como ese medio para llegar y continuar sus propósitos, sus metas, sus proyectos, ¿sí?
muchas familias llegan a esa zona, bien sea a buscar trabajo, nuevas oportunidades de estudio, nuevas oportunidades de negocios y muchas cosas más, ¿sí? Entonces, como es un puerto, también hay mucha necesidad. Hay muchas situaciones que vienen, familias que pueden venir con problemas, pueden venir problemas familiares, económicos, sociales, porque llegan diferentes tipos de personas, familias que traen diferentes costumbres, tradiciones, prácticas, ¿sí? Y entonces, ese es el lugar, como la zona donde hay muchas necesidades. Teniendo en cuenta esto, le digo, es una localidad donde dice que los habitantes en esa época eran de 4.500 habitantes, personas en esa zona. Pero entonces Cornelio habitaba allí en ese territorio de Cesarea. Cornelio, dice las escrituras allí, porfa, dicen las escrituras que Cornelio era ¿qué? Un centurión romano, y que estaba comandando en ese territorio, en esa ciudad. O sea que un centurión, me dice a mí los estudios, que en la época de Roma, en ese entonces, un centurión era un oficial militar de carrera del antiguo, ¿sí? Del antiguo ejército romano, considerado la columna vertebral, ¿sí? De las regiones, ¿sí? Era una columna, era una persona distinguida, era la persona responsable del entrenamiento y la disciplina y el liderazgo táctico de sus tropas en las primeras líneas de batalla. O sea que este hombre no era cualquiera, tenía un alto nivel de autoridad en el ejército. Este hombre tenía una familia también, y dice la escritura que era un hombre ¿qué? Un hombre ¿qué? Dice la escritura allí, que era un hombre piadoso, era un hombre bondadoso, era un hombre que, a pesar de que tenía alto rango de autoridad, ¿sí? Que era un líder por característica de alto nivel de autoridad y de exigencia, que comandaba unas tropas. Él dice que él era una persona que, por su liderazgo, ¿sí? Su disciplina, era una persona que comandaba muchas legiones. Y una legión en el Imperio Romano está conformado por 6.000 soldados. O sea que este hombre tenía mucha responsabilidad, era un hombre muy ocupado. O sea que Dios miró a este hombre, que aunque tenía muchos cargos de responsabilidad, observó que este era un hombre que quería hacer lo bueno, porque dice la escritura que era un hombre ¿qué? Piadoso. O sea que era un hombre que hacía el esfuerzo de ayudar a las familias que llegaban al puerto, de extenderle la mano, que se ponía en la necesidad de esas personas. No permitía de que lo ultrajaran, lo robaran, porque en los puertos pasan muchas cosas. Pero este centurión, este capitán, tenía la autoridad para comandar y decir: guarden toda la zona costera, guarden toda la zona del territorio, ¿sí? Vamos a proteger las familias que llegan a visitarnos. Y entonces, para que ellos continúen sus caminos, hacía acompañamiento y ayudaba a estas personas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, dice que Cornelio, por causa de lo que él hacía, por causa de lo que él practicaba,
dice la escritura de que la familia, o sea, era bien visto por toda la ciudad, por todo el territorio, por todo las familias. Era un hombre bien visto, era un hombre que las personas era fácil llegar a él, porque era una persona bondadosa. Normalmente uno es soldado, uno le da como temor a hablarle, ¿cierto? Y menos a los capitanes, a los comandantes, para llegar allá, eso es algo difícil llegar, ¿sí? Pero la gente era muy fácil llegar a él porque era una persona que se hacía querer porque era una persona que daba ¿qué? Que daba muchos regalos, apoyaba a las familias, apoyaba la necesidad de las familias, apoyaba la necesidad del dolor ajeno. No era ajeno a la necesidad del pueblo, sino que era un hombre estratega para ayudar. Y entonces Dios observaba todo eso de Cornelio. Y Dios llama ¿a qué? Personas ocupadas, personas responsables, personas que dicen: Señor, a pesar de todas las responsabilidades que tengo, mis deberes que tengo, si tú me llamaste, Señor, pues yo voy a hacer lo que tú me pongas en el corazón. Pero notemos algo: él quería agradar a Dios, él quería hacer algo para apoyar la gente, ¿sí? Él quería hacer lo bueno, quería hacer lo correcto, quería hacer lo de buen nombre. Y entonces dice la escritura de que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Él y quién, y su casa. Y que también dice que continuamente oraba a Dios. Y hay un motivo muy especial aquí. ¿Por qué Cornelio oraba constantemente? ¿Y era para qué? Para saber hacer las cosas bien, para ser cada día un hombre diferente y marcar la diferencia en medio de tanta dificultad, en medio de tanta situación. Así como hoy en día y así como en otros tiempos, Noé en su generación hizo la diferencia, porque también había allá, en esa época también había maldad. Y Dios dijo: verdaderamente, continuamente, el hombre piensa y continuamente la mujer piensa hacer lo malo. Pero vio Noé que quiso agradar a Dios y dijo: por ti no lo voy a hacer, ¿sí? Por ti voy a conservar la humanidad. Y entonces, ¿qué pasa? Dios lo eligió a usted y a mí. ¿Para qué? Para hacer lo bueno. ¿Con quién? Con los que están cerca a usted, con los que están al lado de usted, con los que están lejos, que vienen y lo saludan y lo visitan. Y de pronto usted y yo nos cuenta la necesidad y decimos: debes hacer algo por ello. Cuando Dios nos pone que le debemos extender la mano, o que le debemos extender un consejo, o que debemos ¿qué? No ignorarlo. Y Cornelio hacía lo que era ¿qué? Bueno. Se esforzó en ¿qué? En hacer lo bueno, en hacer lo correcto, a pesar de que tenía sus responsabilidades en todas las áreas, ¿sí? En todas las áreas. Mire que una legión, o sea, un ejército que era conformado entre 4,200, 5,500 hasta 6,000 hombres. Eso no es cualquier cantidad de personas. Eso es un gran grupo de personas. Un gran grupo de personas. Pero entonces, él quería agradar a Dios. Él hacía lo posible en hacer algo por alguien y se esforzaba. Mire lo que dice. Escuchamos lo que dice la escritura en Hechos, en el versículo 2. Piadoso y temeroso
de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea que no era él el único que hacía cosas buenas, sino que también su casa hacía, porque la familia lo miraba y entonces miraba, y si él está haciendo lo bueno y él está haciendo lo correcto, pues yo también quiero hacer lo bueno. Y entonces dice, bueno, lo miraban orar, lo miraban leer la palabra, lo miraban que buscaba al Señor, y la familia que hacía, pues yo también quiero buscar, yo también quiero hacerlo. Miraban las actitudes, miraban los comportamientos de este hombre, la familia. ¿Y qué decía la familia? Pues yo también quiero hacerlo. Y dice la escritura que él y su casa hacían muchas limosnas, muchas. Y en otra versión dice, hacían muchas donaciones. ¿Y qué dice la escritura? Cuando se le acerca al ángel, él mirando fijamente y aterrorizado porque nunca había visto una visión así, dijo, ¿qué es, Señor? En el versículo 4. ¿Y qué dice? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, o sea, tus donaciones, han subido para memoria delante de Dios. Delante de Dios. O sea, que Dios nos demanda de que hagamos lo bueno, hagamos lo correcto, y por causa de eso hay ángeles que están escribiendo lo que usted está haciendo, y el ángel lleva todo eso que usted y yo hacemos delante de la presencia del Señor. Pero es allí donde nosotros debemos evaluar, ¿será que nosotros estamos haciendo lo bueno? ¿Estamos haciendo buenas dádivas? ¿Estamos haciendo limosna, como dice la escritura? ¿O estamos haciendo donaciones a personas que realmente lo necesitan, o personas que se nos acerca, o personas que de pronto sabemos que tienen una necesidad? ¿Y será que lo estamos haciendo? Dice la escritura que el ángel le trajo el mensaje a Cornelio y le dijo, pues tus limosnas no están siendo en vano. Tus limosnas no están siendo en vano, no están siendo en poco. Tus limosnas están siendo aceptadas delante de Dios. O sea, están siendo reconocidas delante de Dios para memoria. O sea que cuando tú necesites algo, una respuesta de parte de Dios, pues va a recibir la respuesta de parte de Dios, la promesa de parte de Dios. La vamos a recibir, pero si estamos haciendo ¿qué? Buenas dádivas con personas que se le acercan, o que usted sabe que tiene la necesidad y usted extiende la mano, no acorta la mano para hacerlo. ¿Cuántos dadivosos hay aquí en esta noche? ¿Cuántos bondadosos hay aquí en esta noche? Amén. ¿Sí? Entonces nos dice el Señor claramente que una persona bondadosa tiene unas características. Es una característica, y dice que ese tipo de persona, cualesquiera que sea la persona, que sea piadoso, es una persona que vive su fe y sus valores con sinceridad. No aparenta. La actitud de tratar a los demás es igual como tratarse a sí mismo. Como tratarse a sí mismo. Y es allí donde yo debo ¿qué? Examinarme. Señor, ¿será que en esta área deseo lo mejor para esta persona así como lo deseo para mí? ¿Será, Señor, que si así como fue Cornelio, que fue una persona que daba sin pedir nada a cambio, sino que quería lo mejor para los demás, así como lo quería para él y su familia, ¿será que cuando alguien lo estaba pidiendo para que lo haga, yo lo he hecho así, he sido correspondiente a lo que la persona me está pidiendo, o yo estoy viendo la manifestación en esa persona? Porque en esta noche Dios nos manda el mensaje de que seamos personas que dadivosas,
Pero esa persona dadivosa tiene unos calificativos donde usted y yo debemos ¿qué? Tener en cuenta y ponerlo en ¿qué? En práctica en nuestra vida personal. Pero entonces el hombre temeroso como era Cornelio, y es el llamado que Dios nos hace a nosotros, dice que debe ser una persona reverente y respetuosa por lo sagrado. Por lo sagrado. Que cuando había un evento, Cornelio, ¿qué hacía? Hablaba con sus superiores, porque era un hombre que era como el puente para hacer relaciones con otras personas, muy importante. Pero con tantos compromisos que tenía, decía: yo debo sacar el espacio para también ir a gozarme con el Señor. Yo debo sacar ese tiempo para ir a recibir de parte de Dios. Yo voy a buscar los medios para que alguien me reemplace, que tenga las mismas condiciones, y yo pedirle a mis superiores que esta persona me va a reemplazar, porque quiero también llenarme de Dios. ¿Cómo estamos nosotros en esos espacios tan especiales donde Dios nos llama a veces a eventos que debemos estar, y en muchas ocasiones tenemos el tiempo y no lo hacemos? Como también otros dicen: yo voy, yo quiero, yo lo voy a hacer, lo voy a agendar y no me voy a olvidar, sino que lo voy a tener presente. Y aunque debo esforzarme, pues lo voy a hacer y voy a tratar de hacerlo, de ir y participar de esa invitación tan especial que Dios me está haciendo, ¿verdad? Y entonces esta persona que era temerosa del Señor también nos dice, a través de tantos estudios, dice que así que tenía o debemos de tener un profundo temor, un profundo respeto hacia Dios, hacia la vida, la verdad, las cosas que consideramos que sagradas, que vivía con humildad y se transmitía a través de ¿qué? De todo lo que hacía. Se transmitía, se evidenciaba por todo lo que él hacía. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos coherentes de lo que estamos hablando con lo que estamos haciendo. Seamos coherentes. Que si yo le estoy diciendo sí a esta persona, debo esforzarme, ¿para qué? Para llevarlo a cabo por medio de mis acciones. Por eso el Señor nos habla de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque hay cosas que están por fuera de mis alcances, pero que si yo se las pido al Señor en secreto, pues yo no debo comprometerme a ese nivel. Pero Señor, si tú me lo permites, pues yo voy a sorprender a esta persona para que esa persona sea bendecida por medio de mi vida. ¿Sí? Por medio de mi vida. Pero entonces allí donde Dios quiere que nosotros ¿qué? Seamos honestos con los compromisos que hacemos, con los dichos en nuestra boca, con todo ese tipo de responsabilidad, sin dejar de hacer la voluntad del Señor. Este tipo de persona es muy fácil para ella perdonar. Se le facilita mucho perdonar y ayuda mucho sin esperar nada a cambio. Pero también dice algo muy particular, que dice que este hombre temeroso no disfrutaba del dolor ajeno. Por lo tanto, dice de que era una persona muy piadosa, una persona que era muy considerada, una persona que apoyaba también en la medida de lo posible a los demás. Entonces a Cornelio le faltaba algo, porque en muchas ocasiones ¿qué pasa? Nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está bien, pero delante de los ojos de Dios puede estar mal. Delante de los ojos del Señor no puede estar bien, porque nosotros podemos esforzarnos mucho, pero a veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es como si estuviéramos haciéndolo en vano, ¿verdad? Y entonces a Cornelio le faltaba algo más.
que debía hacer un esfuerzo más, un poco más de esfuerzo. Y entonces a Cornelio Dios se le muestra de una forma muy especial. En el 5 nos dice algo. En el versículo 5, Cornelio debía hacer algo de lo que el ángel le estaba diciendo. Y le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. O sea que tenía una misión que Dios le estaba enviando a Cornelio. Jope no quedaba detrás de la esquina, Jope no quedaba al lado de la cuadra. Jope era una ciudad que estaba lejos, a días. O sea que debían de viajar para ir a traer a esa persona, pero quedaba en la misma, en el mismo territorio, pero tenían que viajar. Era una zona portuaria y tenían que ir por nivel ¿qué? Nivel marítimo o terrestre, pero tenían que viajar. Y el ángel le dice: debes enviar por Pedro, porque Simón, Cornelio necesitaba algo en su corazón, algo en su vida personal que toda persona que reconoce a Jesucristo debe tener. Pero este hombre, el anhelo de él era hacer las cosas bien. ¿Pero qué? Estaba dejando al lado algo que él no conocía. Estaba dejando al lado algo que él no podía discernir fácilmente. Y por eso el ángel le dice: envía por Pedro, porque hay un mensaje de parte de Dios por medio de Pedro que te va a decir qué es lo que debes hacer. Si tú no lo escuchas, pues te vas a perder la bendición, pero debes enviar por él. O sea que debía hacer un esfuerzo más, hacer una milla más. Tenía que buscar unos recursos y enviar unas personas con el mismo sentir que él tenía y con el mismo espíritu que él tenía, pero que debía hacer el esfuerzo de enviar esas personas, ese equipo por esa persona. Entonces nos dice, vamos a leerlo en el mismo 10, en el versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 22. ¿Tanto? Sí, vamos a leer. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Le voy a explicar algo de la azotea. La azotea, como era una zona portuaria, la azotea era parte de la casa que quedaba al lado del mar. Hacía parte de la casa, pero una área de la misma casa que quedaba al lado del mar, y a eso se le llama azotea. ¿Sí? Entonces, y tuvo gran hambre, o sea que Pedro estaba en ayuno, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que estando de las cuatro puntas era bajando a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Recuerda, estaba en una visión. Y le vino una. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio
los cuales, preguntando por la casa del Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo, el Espíritu Santo le está diciendo a Pedro, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Tus palabras. Le está diciendo el consejo que Dios tiene para Cornelio. Entonces, observemos algo aquí de lo que Dios nos está hablando. Y es que un judío no podía ir a reunirse con quienes, con los gentiles. Era un delito según la ley, porque Pedro había recibido la instrucción de predicarle a quién, a los judíos, y entonces no tenía permitido en sus pensamientos, ¿sí?, de hablarle a los gentiles, porque eso era ¿qué? Contaminarse. Eso era ¿qué? Inmundo. Y Dios le envía la visión con un lienzo, o sea, con un manto, diciéndole: aquí hay unos animales, mátalos y cómetelos, dándole a entender de que alguien lo iba a visitar de los que no eran dignos de recibir el consejo por parte de él. Y le dice: no, Señor, yo no quiero comerme eso porque jamás me he contaminado. O sea, se estaba ¿qué? Rebeldizando, ¿sí o no? Algo que a usted le han dicho que no haga, y viene Dios y le dice: no, hágalo. ¿Usted qué dice? No, pero es que a mí no me han instruido así. ¿Cómo así, Señor? Usted debe preguntarle a Dios, porque no todo es malo. Pero nosotros a todos le podemos decir: obedezca, vamos a ir para el evento que hacemos en la iglesia. No, pero es que no, yo tengo un viaje y no lo tuve en cuenta. No, eso por allá de pronto no me va bien. No todo es malo. No todo es malo, ¿verdad? Y entonces se le muestran todos los animales y le dice que no. ¿Y Dios qué le dice? No le llames común a lo que yo ya limpié. No le llames inmundo a lo que yo ya limpié. Porque si yo ya lo limpié es porque es apto para que te lo comas. Y él queda atónito, queda: bueno, ¿qué pasó aquí conmigo? O sea, un rompimiento, que era algo que Dios me decía, que en esta noche va a haber un rompimiento en muchas personas. Un rompimiento en él de algo que él tenía en su corazón, y es que no debía acceder a otros de los que no fueran realmente del pueblo que él había sido asignado a hacer, a predicarle el evangelio. Y entonces el mismo Espíritu Santo le dice: pues he traído unas personas que no son asignados para que tú le hables, pero que debes recibirlo, debes bajar, debes ir. O sea, levántate y ve y atiéndelos, aunque no sean del pueblo. Pero él aún seguía sin entender. Y a veces pasa así con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Separaciones. ¿Qué hacemos? Hacemos elecciones. A este sí le predico, a este sí le doy el consejo, pero ese que está acá más abajo,
No, a ese no. Yo mejor le doy el consejo a este que tiene un buen vestuario, ¿sí? A este que tiene una ropa resplandeciente, ¿sí? Que se ve todo guapo, se ve todo simpático. Pero el que está por allá, no, ese que le predique otro. No, yo por allá no me voy a bajar. Pero así, hasta este de aquí sí, Cristo te ama. ¿Cómo así que me ama? Sí, Cristo te ama y pagó un precio por ti. Oh, gloria a Dios. ¿Y cómo es eso? Sí, Jesucristo te ama y Él te quiere dar la salvación. Wow. Pero el que está allá abajo, no, a ese no, que venga otro. Y entonces el Señor le está diciendo: Pedro, hay una misión que debes incluir, no hacer excepción de personas, debes incluir para que también le enseñes de Jesucristo. O sea que Dios, ¿qué está haciendo? Dios está haciendo que nosotros no debemos de tener ¿qué? No debemos de tener prejuicios. Porque el prejuicio, ¿qué hace? Estanca el propósito de Dios de servirle a Dios con excelencia. El prejuicio, ¿qué hace? Seleccionar, excluir. Y Dios le está diciendo a Pedro: debes incluir. O sea que Dios incluye las personas, no hace diferencia de personas. Para Dios tenemos el mismo valor, todos. Todos. Y Dios nos ha llamado a que no escojamos a quién hablarle, que no escojamos a quién decirle, que no escojamos a quién darle las buenas nuevas, sino que es Él el que dice en qué momento debe la persona retornar a Dios, y que nosotros solo debemos que abrir nuestros labios para que Él se manifieste con su poder y transforme el corazón de aquella persona que debemos aconsejarle. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. De que no es a algunos, de que no es a varios, no es al que nosotros tenemos pensado decirle, sino que es a todo el que Dios nos ponga en el camino. Amén. A todos, que no hagamos elecciones, sino que realmente hagamos lo que debemos hacer de parte de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor? En el 25, ¿qué nos dice el Señor? En el versículo 25, Dios nos está diciendo allí: cuando Pedro entró, salió Cornelio. Wow, acá está. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y mire lo que pasó. Y postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué le dice Pedro? En el 26. Del 25 hasta el 29. Vamos a leer. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunidos. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable le va a explicar Pedro a los gentiles. Le está diciendo: ustedes no son merecedores. Pero ¿qué le dice? Mire lo que le dice Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse ¿con quién? Con ustedes. Con ustedes, ¿sí o no? O sea, en ese tiempo me estaba hablando a mí: Francisco, tú sabes que yo no me puedo juntar contigo. Pedro y ahí hablándome. Pero entonces, ¿qué le dice? O acercarse a un extranjero, a un Francisco que viene allá a la costa nariñense. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué es el 29? Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, allí le está diciendo: ¿cuál es la causa? ¿Por qué razón? Cornelio, tú que eres un hombre
de alto reconocimiento, le está diciendo Pedro, es que tú no necesitas. Pero ¿qué Dios le dijo? O sea, hay un hombre que yo he visto que hace lo bueno, lo correcto y necesita escuchar mi voz, la buena nueva de Jesucristo, porque él aún no ha sido convertido, él aún no ha sido transformado y yo lo quiero usar más grande. Mire, sin tener lo que va a acontecer, él hacía, sin tener en su vida personal ese reconocimiento de lo que va a acontecer ahorita, él era bondadoso, daba limosna, no esperaba nada a cambio, era un hombre que ayudaba, era un hombre que no le interesaba el nivel de autoridad, sino que se bajaba y decía, yo te voy a ayudar, yo te voy a aportar, yo te voy a donar, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a cuidarte hasta donde vas a ir, yo voy a enviar personas contigo para que vayas. Imagínense, si así, sin recibir lo que iba a recibir por medio de Pedro de parte de Dios, era todo eso, imagínense, teniendo lo que iba a tener, ¿cómo sería ese hombre? ¿Cómo sería ese hombre? Y a veces nosotros nos negamos a hacer cosas cuando Dios quiere manifestarse a favor de otros por medio de nuestra vida. Teniendo por medio de la fe en Jesucristo, teniendo lo que Dios iba a derramar por medio de Pedro a Cornelio, nosotros teniéndolo, a veces nos negamos en prestar nuestros labios para hablarle a otro de parte del Señor. ¿Por qué? Por hacer diferencia. Y entonces es allí donde Dios nos invita. No nos callemos. No dejemos de hacer lo correcto, no dejemos de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, porque Dios quiere manifestarse, Dios quiere obrar, Dios quiere salvar, Dios quiere ¿qué? Guardar, Dios quiere que sea reconocido en muchos corazones, en muchas familias, pero a veces nosotros ¿qué? Nos negamos, así como Pedro, yo no quiero hacerlo, yo no quiero predicarle a esta persona, pero entonces sí que sí queremos en muchas ocasiones recibir, pero no queremos. Y entonces allí donde Dios nos está diciendo, por medio de esta porción de la palabra, ¿qué nos está diciendo? Más Pedro decía ahí. Y entonces, en el 33, nos dice algo muy especial. En el 33, versículo 33 al 45, vamos a leer. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, le está diciendo Cornelio. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Recuerde, esta familia continuamente oraba. Cornelio continuamente oraba, ¿sí? Sacaba el espacio y oraba porque quería hacer lo correcto. O sea que ellos estaban reunidos y estaban orando. Por eso Cornelio le dice a Pedro, todos aquí estamos delante de la presencia del Señor, listo, estamos sedientos, estamos sensibles a escuchar la voz de Dios, a escuchar el consejo que viene de parte de Dios por medio de tu vida. Y entonces, ¿qué le dice? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El 35, vamos rápido, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire lo que va aconteciendo. Mientras aún, mire lo que Dios va a derramar sobre Cornelio, lo que él no conocía, lo que él no tenía, lo que le faltaba y lo que usted y yo tenemos de parte de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? Oh, glorioso Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué razón Dios envió a Pedro a visitar esta familia? ¿Por qué Dios envió a Pedro a aconsejar a esta familia, a hablarle de Jesucristo, a hablarle del sacrificio que hizo Jesús a esta familia que nunca ellos habían escuchado? Pero él quería agradar a Dios, él quería hacer la voluntad de Dios, pero no había escuchado de Jesús como Dios le había instruido a Pedro que le hablara. Pero mire cómo Pedro obedece, y mire lo que Dios hace en esta familia. El Espíritu Santo cayó, en otra versión dice descendió sobre todos los que oían el discurso, o sea, el consejo de parte de Dios. Y los fieles, los acompañantes, los que estaban por allí, ¿qué decían? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice en Hechos 3:19? Porque queremos orar. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando usted está en un tiempo de refrigerio, ¿qué está pasando? Usted está tranquilo. Usted dice: wow, Dios, qué chévere estar en tu presencia. Tiempos de refrigerio. Pero ¿qué debo reconocer yo primero? Que mi vida debe ser transformada para la gloria del Señor. Debe ser transformada por la palabra, abrazar la promesa, abrazar la palabra, abrazar a Jesús, abrazar lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. ¿Y qué el Señor nos está pidiendo? Que dejemos de ser ¿qué? De ser seleccionador de personas. Que dejemos de ser, de escoger a quién hablamos, a quién no le hablamos. Hay mucha gente que quiere ir al encuentro con Dios, pero si nosotros no le hablamos, pues esas personas ¿cómo van a ir a reconocer que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que anhela que lo conozcan? ¿Cómo? Si usted y yo no prestamos nuestros labios, no prestamos nuestros pies para ir y decirle a esa familia como fue Pedro allá y les habló de Cristo.
Si no lo hacemos, ¿quién le va a hablar? Si hay personas que le ha puesto en su corazón que solo por medio de usted va a ser convertida a Cristo. Pero a veces nos hemos negado. A veces hemos sacado excusa. A veces, ¿qué pasa? Nos hemos llenado de argumento. Tu vida ha sido llena de argumento para no hablarle a otro. Y así como este hombre que era tan reconocido, aquí hay personas que tienen grandes niveles de autoridad a nivel social, a nivel económico, que han dejado de hablarle a otro, han dejado de entender el propósito de Dios por el cual Dios lo tiene allá, así como lo tenía con Pedro, de que era el propósito de Dios, de que fuera ese hombre y le hablara de Cristo, porque quería manifestar su gloria, quería derramar de su espíritu sobre esa persona para que fuera más efectivo, para que entendiera de que era con un propósito, que era un centurión, era un propósito que estuviera allá como un capitán dirigiendo, que era un propósito de Dios. No era porque él quería estar allá, era un propósito de Dios. Y así como Dios te ha dado tanto, te ha dado tantos bienes, te ha dado tantos privilegios, que tenga tantas cosas, es un propósito de Dios para que sean alcanzadas otras personas en ese mismo ambiente, en ese mismo nivel de autoridad, en ese mismo nivel de todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que Dios nos ha dado, de que nos relacionemos con otras personas. Pero a veces pensamos de que esas personas ya están bien, y eso es un engaño que el enemigo ha puesto para que no le hablemos a otros de Cristo, porque Dios quiere usarnos a usted y a mí, allá donde usted labora, allá en su empresa donde está, que sea reconocido Jesucristo en los corazones, que sea reconocido Jesucristo en la familia. Cornelio y su casa adoraban a Dios, le honraban a Dios, oraban a Dios. Él y su casa. ¿Cómo está nuestra casa delante de la presencia del Señor? ¿Cómo está su familia delante de la presencia del Señor? ¿Verdaderamente nos hemos convertido a Dios o nomás nos hemos arrepentido delante de la presencia del Señor? ¿Verdaderamente estamos convertidos a Dios? No tengo razón para negarme a algo que Dios me ponga en el corazón. No tengo razón. No tengo razón para ayudar a alguien que esté a mi alcance para hacerlo. No tengo razón, porque Dios es mi proveedor y Dios lo ha hecho todo por mí y por mi familia, por mis hijos. Dios guarda de nuestra familia, Dios guarda de los nuestros, Dios guarda de nuestra casa. Cuando usted y yo hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Dios lo hace. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Por eso el Señor dice arrepentido y convertido, y que vuelva nuestro corazón a Él, porque Él quiere hacer grandes cosas por medio de nuestras vidas. Dios quiere hacerlo, pero ¿estamos dispuestos a que Dios haga en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Estamos siendo esa persona piadosa en nuestra casa? Y no solamente en nuestra casa, sino que fuera en nuestra casa. ¿Estamos siendo esa persona bondadosa? ¿O cómo nos conocen? ¿O qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de ti? Porque ha dejado de hacer lo que es bueno hacerlo. ¿Por qué has dejado de hacerlo? Cuando Dios, el que nos da la vida y nos da la oportunidad de seguir haciendo lo bueno, que nunca nos cansemos de hacer lo bueno delante de Dios y delante de los hombres. Jesús crecía en estatura y gracia para con Dios y con los hombres. Y por eso Jesús hacía, porque se manifestaba el poder de Dios por medio de su vida, porque Él quería hacer lo bueno, lo correcto y obedecer al Padre. Debemos esforzarnos para agradar a Dios. Esforzarnos y ser valiente, ¿para qué? Para conquistar lo que Dios nos dice que hagamos.